Y que podamos, Señor, de manera guiada por ti totalmente, poder conversar entre nosotros, nuestros hermanos en el chat y nosotros que estamos aquí en vivo. Señor, guiados por ti, te rogamos por ello a través de Juan 18 con la traición y arresto de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Sí. Muy bien, mi querido hermano Danilo. Hoy ya tenemos este tema que lo hemos puesto acá en pantalla, ¿no? Jesús es tomado preso. ¿Podría darnos una introducción, Danilo, del día de hoy? Claro, ha terminado este tiempo que para nosotros ha sido utilizado por semanas, Marco, donde hemos visto todos los procesos de Jesús con sus discípulos, donde los ha alertado, les ha mencionado, les ha hablado de lo que viene, les ha dado palabras de esperanza y también les ha hecho saber que van a sufrir persecución, pero que no teman porque van a estar siempre con Él a través del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos. Luego de todo esto hace una oración maravillosa que la hemos expresado en 3 partes. La oración de Jesús al Padre, la oración por sus discípulos en la siguiente semana y la última semana hemos visto la oración por nosotros, ya que tiene el alcance esta oración a toda esa parte que no es del pueblo de Israel, sino ya de los gentiles, donde nosotros estamos integrados y por lo cual la iglesia se ha extendido por toda la tierra. Así que luego de terminar esta oración, pues hoy día estamos viendo ya que Jesús va a tener la oportunidad, por decirlo así, de empezar ya a cumplir la misión directa por la que ha venido, la de entregar su vida por nosotros. Y todas estas cosas ya estaban planificadas, estaban hechas de antemano, no por los hombres, sino por Dios mismo, que en su infinita misericordia y por el amor que tanto tiene hacia el mundo, ha entregado a su único Hijo para que Él, y solo Él, que tiene la capacidad de pagar por nuestros pecados, nos sustituya en esa cruz, para que todos nosotros podamos acceder al reino de los cielos. Entonces, esta manera empieza con el capítulo que vamos a ver hoy. ¿Y cómo es ese capítulo? Es necesario que Jesús sea tomado preso por todos aquellos que estaban en la maldad, en contra de Jesús y desconociéndolo totalmente como el Hijo de Dios y como el Mesías que esperaban. Este es el contexto, Marco, antes de empezar este capítulo. Perfecto, encontramos entonces a un Jesús ya habiendo culminado, podríamos decir, Danilo, su obra sacerdotal, ¿no? Su obra, Sí. profética, porque ya ha venido Sí. enseñando, ha venido hablando, ha venido expresando verdades del futuro, ha alentado, ¿no? Todo con la palabra de Dios. Pero ahora Así es. me parece que ya está entrando justo a este escenario que tú has llamado, llegó la hora de Jesús, en que deja de enseñar y ahora va a tomar acción. Y ahora él mismo va a ser un sacerdote, o sea que va a ocupar un lugar de sacerdocio en lugar de una labor profética, ¿no? Esto es interesante porque ya cambió el escenario, ¿no? Ya cambió Sí. la situación, ya cambió el modo, como dicen, el modus operandis, así dice, creo que se dice, no sé si estoy correcto. Correcto. Sí. Entonces vamos Va a pasar a la siguiente fase del proyecto. Perfecto, del proyecto, ¿no? Hablando de proyectos, ya está, genial. Así es. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos pues a empezar. Empezamos. Muy bien, entonces empezamos con el capítulo 1 y el capítulo 2, Versículos. donde vamos a ver que Jesús, terminando toda esta secuencia, sale con sus discípulos. Ya Él va al lugar que va a ser el lugar estratégico por el cual Él empezará y se separará de sus discípulos. Por tanto, tiene que ir primero con ellos a este lugar. Vamos a empezar entonces con el versículo 1 y 2 del capítulo 18 del Evangelio de Juan, Marquito. Es decir, Jesús sale con sus discípulos, ¿no? Así es. Muy bien, vamos para ¿Y a allá. dónde va? Pues el título o el subtítulo que estamos colocando en este cuadro lo dice con toda claridad. Dice que Jesús lleva a sus discípulos al huerto. Y lo vamos a leer, Marquito. Muy bien. Dice entonces,
luego de haber dicho estas cosas. Como ya sabemos, Marco, y toda la iglesia que escucha y todos los amigos que nos visitan hoy, estas cosas a las que se está refiriendo esta línea han sido semanas de estudio. Así que para nosotros. Entonces, Jesús, luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. Aquí en esta parte, Marco, hay que ver algunos aspectos. Hay que recordar que se encontraban en el tiempo de la Pascua. Se hacían los sacrificios y las personas tenían una comida especial. Se recordaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Se recordaba esa noche terrible en que Dios manda al ángel de la muerte caminando, y todo aquel que no tuviera pintado su dintel con la sangre de un cordero, pues no podría evitar que el primogénito de esa familia muriera esa noche. Y esto alcanza al mismo hijo del faraón. Así que recuerdan esa noche en la fiesta de Pascua. En este tiempo, pues, se hacían los sacrificios. He estado viendo que en la zona del templo pues había un derrotero por donde la sangre corría, y cuando habla de que están cruzando, sale con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, pues el agua que corre normalmente pues es agua mezclada con sangre por este torrente. Pensamos, y según lo que he estado un poco revisando, que Jesús habría cruzado este torrente viendo el agua mezclada con sangre de esta época en particular donde se hacían estos sacrificios. Entonces, ¿y qué hace? Sale con ellos y llega a este huerto. Bueno, un huerto específicamente de olivos no es un lugar abierto que todo el mundo tiene a disposición. Debe ser, y es un lugar conocido, porque dice que entra con sus discípulos, y en el versículo 2 que vamos a leer en este momento dice: también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Bien podría tener sería una propiedad, bien podría ser un lugar cerrado, y donde Jesús tenía acceso a este lugar con sus discípulos frecuentemente. Un lugar efectivamente de olivos, pero también un lugar muy privado para que ellos puedan reunirse. Entonces, esta es la escena en la cual ya se desplazan y se van a este lugar, Marquito. Súper, tenemos varios detalles interesantes entonces. Aquí justo el comentario que hiciste, nuestro hermano Juan lo puso porque lo citó de Barclay, que es un comentarista bíblico muy destacado, ¿verdad? Alguien que es de confianza. Es un buen libro, sí, así que sí, podrían leerlo allí, también en otros comentarios. Y es cierto, ¿no? Otro detalle también es, Danilo, que pues en verano era seco y en invierno ese río era caudaloso, así que podríamos decir que básicamente el río estaba un poco bajo allí, ¿no? Estaba un poco bajo porque era la Pascua y era por una época en la que estaba haciendo cambio de climas, y entonces básicamente lo que se veía chorrear, o sea, era al este del templo, ¿no? Es decir, para el lado del huerto, y también frente a lo que sería el lugar donde vivía Lázaro. ¿Recuerdas cómo se llamaba? ¿Betania? Sí. Correcto. Todo eso estaba para ese lado. Así que para ese lado del templo es donde hacían los sacrificios. Correcto. Y cuando hacían los sacrificios, ¿dónde botaban la sangre? Los judíos no bebían sangre, no comían sangrecita como en muchos países. Nosotros calentamos la sangrecita y la echamos al pan y la comemos con un poquito de aderecitos, ¿no? Bueno, personalmente yo no lo hago, pero hay costumbres así. ¿Qué hacían? Lo echaban, lo vertían y caía por un canal justamente a ese arroyo del Cedrón. Así que toda aquella persona que salía de Jerusalén rumbo a Betania y cruzaba por el huerto tenía que pasar por ese arroyo. Imagínate a Jesús pasando por allí, mojándose las sandalias con sangre, como una premonición de lo que ya le vendría a él mismo, ¿no? A él mismo. Así es. Alucinante, en realidad es alucinante. Y otro detalle es lo que tú has dicho, es que salió.
de todo este contexto del cual tú muy bien ya nos has citado, ¿no? Salió con sus discípulos. Obvio, ya no estaba Judas. Ya no. Claro, ya no estaba Judas y se encontraba solamente ¿quién? Los restantes 11 discípulos y Jesús. Luego dice que entró al huerto con sus discípulos, a pesar de que el versículo 2 dice que Judas, el traidor, que Jesús ya sabía que lo iba a traicionar, lo deja ir. Y él entra a ese lugar. Así que acá hay una pregunta, Danilo. La pregunta es, si tú quieres escapar de la muerte, si tú quieres escapar de una situación beligerante, una situación trágica, pues cambia la rutina, ¿no? ¿Verdad o no? O sea, si yo todos los lunes agarro la ruta X y tomo el bus X a tal hora, si alguien me quiere secuestrar o algo así o hacer daño, sabe que me va a encontrar en esa ruta. ¿No? Sabe que todos los días hace tal cosa. Entonces, pero Jesús, ¿qué hace? No cambia su rutina. No. ¿Por qué? No cambia su rutina. Y esto tiene que ver un poco con lo que dije antes. Quizás la mejor palabra no sea proyecto, sino sea más bien plan, porque estamos hablando del plan de Dios. Así que Jesús está entrando a una fase que tiene que cumplirse, porque esa es parte de la misión que él tiene. Y esta fase incluye el poder ser muy obvio, ¿no? El poder estar a disposición para que se cumpla esta fase. Así que Judas supiera o no supiera, pues no era relevante. Simplemente el hecho de que hizo exactamente lo que solía hacer con sus discípulos y sabía, obviamente, que ahí lo iba a encontrar. Él no tenía la menor intención de fugar, esconderse, ni nada por el estilo. Al contrario, era ponerse a disposición para que la misión sea cumplida. Esa misión de amor por la cual Dios envía a su Hijo a la tierra. Claro, y ya lo viene diciendo vez tras vez, ¿no? Yo he venido para dar mi vida por muchos, el amigo da su vida por sus otros amigos, el amor que él ofrece es sacrificial, y él no está huyendo de esa entrega y de ese compromiso. Él estaba seguro de que iba a sufrir, él ya se le había revelado el padecimiento que iba a padecer en la cruz, la traición que iba a seguir, él ya sabía todas estas cosas en oración, en revelación, ¿verdad?, de parte del Padre, y hoy día él no cambia su rutina a propósito y se va al huerto donde Judas va a aprovechar, entre comillas, esta debilidad de Jesús, que siempre va al mismo lugar, y dice, no se preocupen que yo sé a qué restaurante va después del culto. Sí. ¿No? Yo sé en qué restaurante termina después del culto, ¿no? Vamos a sorprendernos más adelante con la historia y vamos a ver qué tan equivocado estaba Judas y todos los que estaban con él al momento de acercarse a este lugar. Muy bien, entonces habiendo dicho eso, vamos a la siguiente parte, es decir, Judas se prepara entonces para entregar a Jesús. Así es. Judas está como la mosca, así. Como la mosca. Vamos a ver. Demasiada gente para apresar a un solo hombre. Este es el subtítulo que le he puesto a esta parte. Porque dice así en el versículo 3. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, antorchas y armas. Solamente me detengo un ratito para explicar lo que es una compañía de soldados. Una compañía de soldados es una multitud de soldados. Y estos soldados no son simplemente personas que están vestidas como cualquiera de ellos, no, están con sus uniformes de soldados llevando adelante una misión. También le suman a los que son los guardianes o alguaciles del templo, de los principales sacerdotes, de los fariseos. Suman a estos soldados y le sumamos a esto la cantidad de luz que estaban llevando en una noche donde tengo entendido que por la época en la que se encontraban, en el día en que se encontraban de la fiesta de la Pascua, había luna llena. Así que, ¿por qué tantas luces? Y le sumamos encima armas. Cuando hablamos de armas, pues las de esa época eran contundentes y eran espadas. Entonces, palos.
Entonces, ¿qué temor, qué miedo tenía quizás Judas para haber alertado, o qué temor y miedo tenían los principales sacerdotes con respecto a Jesús para armar semejante contingente de agresión para poder apresar a un solo hombre? Y me pregunto también, ¿no será quizás que no podían dejar de considerar que este hombre había resucitado muertos? Este hombre había calmado los vientos, se había vuelto sereno el mar. Y tantas obras que este hombre se sabía había hecho durante los 3 años y medio de su vida pública. ¿No sería esto que le haría pensar, necesitamos llevar a un batallón de gente armado para poderlo apresar? No vaya a ser que levante la mano y nos haga algo. Esa es una conjetura de mi parte, pero lo que estoy leyendo aquí me hace entender que esto es absolutamente exagerado, aún hablando de los 11 hombres que acompañaban a Jesús. No hubieran podido hacer nada con lo que estaban llevando, pues totalmente hubiera sido una batalla desigual y hubieran sido absolutamente dominados muy rápidamente en una circunstancia de contraataque de parte de los discípulos. Así que ese es el contexto, Marco. Es muy, muy especial esta línea del versículo 3 para poder entender las condiciones de este momento en que van a apresar a Jesús. Es más, creo que algunos comentaristas también nos dicen que el número equivalente pues a soldados de la guardia y de los principales sacerdotes y de los fariseos, o sea, no solo de un grupo, sino de varios grupos, involucraba algo de 150 a 200 personas por lo menos, iban sumando, sumando. Es decir, era un número bastante grande, ¿no? Y como tú dices, ¿pero a quién? O sea, Jesús no era un revolucionario con armas, la gente le seguía y él se escapaba, la gente lo quería hacer rey y él desaparecía. Entonces, él no era beligerante, se dice, él no era alguien con una acción de guerra, sino siempre de paz, resucitando gente. ¿De dónde? Lo más fuerte que había hecho era lanzar ese látigo sin dañar a nadie, pero volteando mesas, digamos, para hablar de alguna actitud física. Y las palabras que empleó contra la gente religiosa, que era raza de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera. Pero que lo vieran a él en actitud agresiva, pues realmente jamás. Más bien, a él siempre le gobernaba, ante todos, la paz. Correcto. Pues entonces no tiene sentido la fuerza militar que están enviando, ¿no? No tiene razón todo esto. Yo entiendo de repente las luces, el huerto se entiende que es un lugar muy grande, muy grande, y obviamente si Jesús iba allí, difícilmente lo podrían haber encontrado con las 200 personas tratando de ir pedazo por pedazo, ¿no? Era un trabajo pues titánico y no se iba a lograr si alguien no sabía dónde era. Así que las luces tenían el sentido claro de que no se nos escape. Bueno, ya pues yo entiendo, ¿no? Bastante luz para que no se te escape, ¿no? Pero ¿para qué las armas? ¿No? ¿Para qué para qué lo demás? No tiene razón de ser, salvo que digan, no vaya a ser que atrás de esto haya alguien que los quiera apoyar y entonces ahí nosotros nos ponemos bravos y actuamos. Acá hay un comentario, Marco, de nuestro hermano Johnny Cabrejos, ¿no? Siempre tiene comentarios también muy puntuales. Dice, no se debe entender que haya guardias y gentes cuando Jesús no andaba solo, sino con discípulos. Además se dice que los discípulos andaban armados. Pedro tenía un arma. De esto vamos a hablar también. De esto vamos a hablar también en breve. Correcto, ahí tenemos el comentario de nuestro hermano Johnny. Johnny, gracias por compartir. También pues nuestra hermana Chelita ha hecho buenos comentarios, igual que Juan, han estado comentando. Y nuestra hermana Chelita dice, se fue a orar al huerto de Getsemaní. Sabía
había a sufrir y ser entregado. Bueno, sabía que iba a sufrir, me imagino que dice, ¿no? Sí. Y a ser ser entregado. entregado. También acá hay una hermosa mujer llamada Mercedes Trujillano. ¡Wow! Vaya pues. Que dice mi esposa, me imagino que esos soldados eran de los más feroces, fuertes, altos, armados, tenebrosos, con una sed de matar. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí, yo... O sea, cada vez más ponemos una escena contundente ante un hombre que de por sí era un remanso de paz para todos los demás, ¿no? Sí, correcto. Es decir, no tiene sentido la fuerza con la que vienen. De ninguna manera. O sea, venían básicamente a atrapar a un a un revolucionario armado con un batallón. O sea, vayan y atrápenlo. Pero esto no sucedía. Ahora, otro detalle, Danilo, es que realmente Jesús ni siquiera necesitaba a sus 12 apóstoles. Si él hubiera querido librarse de todas estas más de 200 personas, tal vez, él no hubiera necesitado de ninguna manera ninguno de ellos. Es más, cuando habló con Pilatos, le dijo que si él hubiera querido que su padre lo liberara, hubiera mandado ángeles del cielo para que lo liberaran, ¿no? O sea, no Así es. Ningún problema, ¿no? Así que el objetivo no era cómo se libraba de este asunto, sino el asunto era cómo llegaba allí sin que su equipo sufriera pérdidas. Por ahí vamos, ¿no? Así es. Y bueno, y Chelita Gembes, tu señora, nuestra hermana Anita, dice, parece que fuera pura pantalla para dar temor a la gente que le acompañaba a Jesús, ¿no? Y Chelita Gembes nos dicen, además eran feos. Ya, bueno, sí, eso sí no lo sé. Eso fue los fariseos, creo, ¿no? Ya. Eso es una salsa, ¿no? Que decían los fariseos que son tan feos, ¿no? Pero bueno, sí, tal vez no eran feos de corazón, ¿no? Porque estaban siguiendo órdenes, pero había saña en el asunto, ¿no? Y sí. Parece que fuera de pura pantalla, o sea, una cortina de humo, como dijo mi esposa de Anita, ¿no? Sí, ¿verdad? Para dar temor. Ajá, correcto. Este contexto parece que fuera wow, y le hemos dedicado bastante tiempo, pero vamos a ver lo que hace Jesús, lo que ocurre con Jesús delante de esta situación, y eso para mí es absolutamente impresionante, Marco. Perdón, acá hay un último comentario antes de continuar. Dice Carmen Quispe Huarcaya, venían por un Barrabás. Es decir... Digamos, porque era del grupo de los celotes que andaban en mancha, esos sí eran agresivos y estaban en contra de todo lo que era romano. Exacto. ¿No? Entonces ahí se podría entender. Y normalmente imagino que las batallas que eran de captura de los rebeldes, de los celotes, pues deben haber sido muy sangrientas, ¿no? De hecho, he visto alguna película que refleja de una manera muy cercana lo que era ese tiempo de constantes conflictos, complots, y justamente en el tiempo en que muere Jesús en la cruz. Así que lo que dice es muy probable, la forma en que lo llevan adelante es similar a lo que vendría a ser un enfrentamiento, ¿no? Con gente similar a la de los celotes, que estaban en constante rebelión contra los romanos. Que es justamente el siguiente punto, ¿no? Jesús se enfrenta a la turba, ¿no? Jesús se enfrenta a la turba. Así es. Vamos a ver de aquí el versículo 4 hasta el 9 en esta escena. Y vamos a ver aquí lo que decía, que a mí me impresiona y me deja... Realmente me apasiona esta parte de la historia. Jesús tiene todo bajo control. Si vemos un ratito lo que hemos estado hablando, y que él era el objetivo, el único objetivo de toda esta logística armada para apresarlo, ¿cómo Jesús tiene todo bajo control? Los tienen efectivamente en horas de la noche. Sabemos por los evangelios que nosotros cruzamos que los discípulos habían estado dormidos mientras que Jesús había estado orando. Esto es algo que inclusive Jesús va hasta 3 veces a buscar a sus discípulos para que lo acompañen en oración, y ellos estaban dormidos. Entonces, este es un contexto en el cual están adormecidos los discípulos mientras que Jesús está pasando un momento terrible en esta oración que es una agonía para él. Ahora, esto no lo refleja el Evangelio de Juan. Estoy tomándolo de otros evangelios que coinciden en el mismo momento. Sabemos que ese era el contexto. ¿Cómo Jesús tiene todo bajo control? Leamos Juan 4 y 5. Dice, pero Jesús, que sabía todas las cosas que le iban a sobrevenir,
Ok, perfectamente entendido esto. Se adelantó, o sea, no dejó que llegaran. Se adelanta Jesús y les pregunta, ¿a quién buscan? Como si vinieran algunas 4 o 5 personas que aparezcan entre el huerto y de pronto alguien sale y le dice, ¿a quién buscan? Bueno, ¿a quién buscan? Le dice pues a un contingente de 200 personas. Y le respondieron a Jesús Nazareno. Y acá es la parte, Marco, que me mueve profundamente. Jesús les dijo, yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. ¿Por qué estamos hablando que Jesús tiene todo bajo control? De hecho, la actitud de Jesús es más sencilla todavía para ellos. Acá no tienen que hacer ninguna fuerza. Él mismo está tomando el paso adelante y está diciendo que él es el que están buscando. Esto se explica un poco si vemos lo que dice el libro de Éxodo en su capítulo 3 y versículo 14, si me permites, Marco, que lo comparta con ustedes. Correcto. Pues dice así: esta es una declaración divina para todos los que estudian la Biblia, pegados así a la palabra, como todo el tiempo estamos nosotros con ustedes. Vamos a ver lo que dice Dios. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta es la declaración divina del yo soy. Y este yo soy tiene una fuerza que solamente puede venir de Dios mismo. Yo soy es absolutamente conocido, distinguible por cualquier ciudadano del pueblo de Israel de aquel tiempo. Yo soy es manifestar la presencia misma de Dios. Por tanto, hay poder en esta declaración, Marco. Y vemos que Moisés, que dudaba y preguntaba a Dios sobre la misión que le estaba dando, él estaba ahí en el desierto y le decía que regrese a Egipto para liberar al pueblo. ¿Y de parte de quién? Cuando me pregunten, ¿qué diré? Yo soy el que soy. Era suficiente para que él pudiera presentar a quien lo estaba enviando. Esto es lo que hace Jesús, Marquito. Esto es lo que dice. Está el hombre 100% del que siempre hablamos, que es Jesús, y está Dios al 100% delante de ellos también. Gloria al Señor Jesús. ¿No? Yo soy el que soy. Muy bien, si me permites, Danilo, antes de continuar este tema tan importante, igual me gustaría saludar a algunas personas que han entrado al chat, que son Quilma Trinidad Benito, ¿no? La está saludando acá Dianita. Y pues bienvenida, Quilma, Dios te bendiga mucho a ti y a tus hijos. Y también tenemos a Lucía Natalia, ¿no? Natalia, que está con nosotros, a David Carol Molina, también que está aquí en línea, que Dios los guarde, que Dios les bendiga mucho, y a José Martín Hidalgo Falcón. Muchas bendiciones para todos ustedes. Juan comenta al final, les salió al frente, ¿no? Ese Juancito. Así es. Como decimos por ahí, le salió al fresco, ¿no? Sí. Le salió al fresco. Bueno, Danilo, este tema realmente es, como tú dices, una de las partes más estremecedoras de esta sección, ¿no? Este es un texto sumamente fascinante. Pues déjame retomar de repente algunos detallitos. Es decir, Jesús ya sabía de antemano. Obvio, pero acá dice que sabía de antemano todo lo que le iba a suceder. Es decir, no es que en ese momento él tuvo una revelación. Él ya sabía que estas cosas le iban a suceder. No era una sorpresa para él. Es decir, cuando el Hijo de Dios está en oración, está en la palabra, el Señor no te revela: mañana te vas a levantar a las 5 y te va a pasar esto, como si fuera el horóscopo, ¿no? Mañana encontrarás el amor. No. Uno va recibiendo revelación de parte de Dios y uno sabe, incluso de repente, hasta cómo va a ser su fin, ¿no? No con detalles, pero sí sabe las cosas que sucederán. Así que encontramos una relación con el Padre de parte de Jesús muy clara, y Jesús sabía que Judas lo traicionaría, Jesús sabía que Pedro también le iba a negar, y Jesús sabía que lo iban a venir a apresar, definitivamente. Es más, él estaba orando y estaba sufriendo porque sabía que la hora, como dice Danilo, ya había
llegado. Así que encontramos ese detalle y le sale al fresco. Como dice Juan, le salió al frente, ¿no? Ahí está. Sí, así es. Ya, le salió al frente y obvio, el mejor momento para atacarlos es cuando están dormidos. No reaccionas bien, ¿no? Te despiertas y no sabes si es un sueño, qué está pasando. Mientras tanto te ponen los grilletes. Ya está. Es una estrategia un poquito fea, ¿no? Pues aquí tenemos a estos personajes. Sí. Ahora, Jesús le responde esta frase importantísima, ¿no? Acá tenemos a Gloria Lupaca, que está con nosotros también. Dice: buenas noches, Dios les bendiga. Es un deleite escuchar la palabra de Dios para poder aprender, dice aquí, ¿no? Muy bien, bienvenida, querida hermana, Dios te bendiga, Gloria. Y aquí encontramos nosotros, pues, entonces, este concepto de yo soy. Yo soy. Danilo, tú nos has citado Éxodo 3:14, y acá encontramos que Moisés está diciéndole a Dios: Señor, esto, Señor, yo no puedo, Señor, yo no tengo la posibilidad, Señor, soy un tartamudo, Señor, no puedo, Señor, por aquí. Y una última pregunta, Señor, a ver, si yo voy y me dicen quién me envió, y entonces yo qué les voy a decir, ¿ah? Que ellos ni siquiera saben seguramente, ¿no? Y Dios le responde una palabra pero fuertísima. En esta frase le dice: yo soy el que soy, pero en el verso 15 le dice: Jehová, ¿no? El Dios de Abraham y el Dios de tus padres, o sea, el Dios de tus antepasados y el Dios de aquellos que vendrán después de ti. Es decir, yo soy involucra un presente constante, continuo. No sé si me dejo entender. Yo soy el que siempre fui, yo soy el que soy ahora, y yo soy el que seré siempre. O sea, está en un contexto de eternidad. Yo soy el interminable, el que no tiene principio ni fin. Ahora, esta frase es una frase tremenda, ¿no? Cuando Dios dice: yo soy el que soy, yo soy el eterno, es una frase que todo judío conocía de Éxodo 3:14, cuando Dios se revela. Pero aquí Jesús lo está usando. Yo soy, dice acá, ¿no? Yo soy. ¿A quién buscan? Yo soy. Pero yo soy, definitivamente en su contexto, Danilo, es yo soy al que buscan. No está citando a Éxodo 3:14. Les está diciendo: ¿quién se llama Danilo? Y Danilo: yo soy Danilo. Ah, ya. Esa es la respuesta. Yo soy Jesús. Es lo que él está diciendo. Así que en el hecho de responder a la pregunta no hay nada espectacular. Pero ¿sabes qué es lo espectacular? Lo espectacular es lo que sucede después de que Jesús lo dice. Así es. Ahí está lo espectacular, ¿no? Ahí está lo alucinante. Bueno, acá Johnny hace otro comentario, Danilo, si me permites. Sí. ¿No? ¿Cómo se interpreta o concilia si la sinopsis casi muy parecido hablan del beso de Judas y el beso servía para identificar a Jesús? Ajá, a ver, Danilo. Sí, yo acá estaba viendo ya la pregunta de Johnny. Y gracias por la pregunta, porque siempre es interesante cruzar todos los evangelios según una misma circunstancia, y cada quien va a decir, cada evangelista en este caso va a manifestar lo mismo. Eso es lo importante. Van a hablar del mismo hecho, con lo cual se confirma también que esto sí sucedió, pero con elementos añadidos o diferentes o mencionados que no lo menciona un determinado evangelista, sino hay que juntar los 4 evangelios. Definitivamente todo este contingente de gente no debía necesariamente conocer a Jesús. Al margen de la escena que vamos a ver en un momento, sabemos que Judas estaba con ellos y los estaba guiando para atrapar a Jesús. Y que ahí, en el lugar donde estaban, no estaba solamente Jesús, habían 12 personas. Así que Judas, en este paso que da, pues absolutamente es comprensible que además, o con esta circunstancia que estamos viendo solamente en el Evangelio de Juan, pues Judas da la contraseña, se acerca y le da el beso. No lo dice Juan, pero sí lo vemos en los demás evangelios. Con eso confirma que en el momento que estamos viendo, quien dice yo soy, efectivamente es a quien están buscando. Judas entonces no aparece en Juan, en la escena, sino solamente guiando al grupo. Está con ellos. Él les está diciendo dónde lo pueden encontrar y está con ellos. Así que podemos conciliarlo de esa manera. Definitivamente se puede entender que Judas tenía que confirmar a quién se iban a llevar. Si no, se imagina que las 200 personas regresen delante de los sacerdotes y que no estén llevando a la persona correcta.
Así que el papel de Judas es muy importante para el complot que se ha armado, para la acción que se está tomando, Marquito. Ah, sí, para su hermano Johnny, ¿no? Correcto, Sí. mi hermano Johnny. Sí, la pregunta es asertiva, es bastante interesante y efectivamente se concilia la sinopsis, ¿no? Es decir, los tiempos en que suceden las cosas, como muy bien Danilo lo ha dicho, los 3 primeros evangelios se llaman Una mirada juntos. Ujú. Y el cuarto evangelio añade cosas que los otros evangelistas nunca dijeron. Y recuerda, mi hermano Johnny, y tal vez todos aquellos que nos escuchan, que cuando sucede un accidente, cuando sucede un acontecimiento en la que necesitan recabar información, los investigadores, los policías, pues justamente van a cada testigo y le dicen, ¿usted qué vio? Y él desde esa esquina, con cierto ángulo cerrado, vio cómo lo atropelló. El otro, que está en la otra esquina, da su testimonio y dice, pero yo vi que él corrió hacia el carro. ¿No? Luego el otro testigo que estaba en otro lado, como a media cuadra, vio que ese corrió porque lo estaba siguiendo un ladrón. Entonces vas armando todo, pero no de un solo testimonio, sino de varios testimonios. Así que efectivamente los evangelios tienen que leerse en conjunto y todos ellos arman una especie de mosaico o una especie de rompecabezas que finalmente ya da todos los ángulos. Así es. Y es muy importante, ¿no?, lo que Danilo ha afirmado con relación al hecho de que él servía de testigo para decir quién era el Mesías real, ¿no? Por eso es que cobraba su dinero, había cobrado sus 30 monedas de plata, creo, ¿no? Para Así que es. pudiera traicionar al maestro, al Mesías. Así que sí encaja perfecto, no hay ningún problema con ello, está encajando muy bien, ¿no? Bueno, Juan se está adelantando a la parte de la emoción que le hemos querido dar, Sí. él ya se mandó ya, pero yo no lo voy a decir hasta que entremos, así que Juan, lo siento. ¿Ya? Y acá Dianita le está dando la bienvenida al pastor. Sí. Por más que sea tocayo del evangelista. No, sí, no hay problema, lo hacemos esperar. ¿Sí? Ok, gracias, Juan. Dianita le está Muy bien, haciendo entramos al versículo 6, entonces, Marco. Bienvenida, Danita, al pastor William, aperador de Colombia. Bienvenido, pastor William, muchas bendiciones para usted. ¿Sí? Y bueno, Juan también da su referencia al beso, que creo que ya lo hemos refrendado bastante bien. Muy bien, Danilo, Sí. entonces ahora sí, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Perfecto. Versículo 6. Y acá hablamos del poder de yo soy en la voz de Jesús. Y acá hablamos de lo que ya nuestro hermano Juan acaba de adelantar. Dice el versículo 6, cuando les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Acá debemos ir un poco también quizás a la escena donde Dios le dice a Moisés, yo soy. Porque la condición de Moisés era una condición de un hombre totalmente, ¿cómo se puede decir? Estaba pero así absolutamente impactado por la presencia de Dios hablándole. Y ese yo soy debe haber sido tremendo también. Pues acá este yo soy, como vuelvo a mencionar, no era desconocido para el pueblo de Israel. Aunque no todos los que estaban ahí eran de Israel, pero una buena parte sí lo eran. Y conocían lo que era el yo soy, y la potencia del yo soy en la voz de Jesús los hace retroceder y cayeron por tierra. No lo explica así la palabra, pero nosotros hemos leído el tema del yo soy, y recuerdo, Marco, que tú inclusive hablaste de los 7 yo soy de la Biblia cuando tuvimos alguna vez allá en el Teatro Mucha Graña, donde teníamos los servicios. Hiciste todo un ciclo de este tema. Así que el yo soy es muy potente en la voz de Jesús. Pero desde luego, o sea, fue tan impactante que saliera de la boca de Jesucristo, que lo que pasó con ello fue que algo sopló, ¿no? Algo sucedió, algo aconteció. Mira, para mí esto es un evento que está marcando un detalle más, que Jesús en realidad se está dejando atrapar. Se está dejando apresar. Primero, vemos que él no cambia hábitos, ¿no? Con relación a ser rastreado, ¿de acuerdo? Segundo, encontramos que Judas deja que Judas lo encuentre. ¿Verdad? Deja que Judas lo encuentre y ahora enfrenta a este contingente y les dice que él es el yo soy. Porque al responderle
efectivamente, él no les estaba diciendo yo soy, él les estaba diciendo yo soy la persona que buscan, pero Dios está utilizando ese yo soy para hacer algo. El que no quiere ver, no ve. En ese instante, ¿no? O sea, él dijo yo soy y algo pasó, y algo le debería venir a la mente, oye, pero yo soy significa, y todos, ¡oh! Yo soy significa el eterno, ¿no? Que les era incluso negado a los judíos comentarlo, porque era parte del nombre de Dios que es eterno, ¿no? O sea, YHWH, que es Jehová, que es esencia del eterno, significa eso, y ellos decían, prefiero decir el eterno que decir yo soy o Jehová. ¡Wow! El que no quiere ver, no ve. Y si ellos decían, lo estamos apresando porque él se cree el Mesías, bueno, acá estoy pues, yo soy el Mesías. ¡Boom! Al suelo con todos. ¿Te puedes imaginar, Danilo, 200 personas cayendo al piso una de la otra como dominó? Lo puedo imaginar, y nuevamente voy a cómo lo habíamos visto un poco antes en los versículos anteriores. Jesús tiene todo bajo control a pesar de esas 200 personas. Jesús está muy claro y está en paz. Y está delante de ellos presentándose, poniéndose enfrente y haciendo saber, yo soy. Y esto también me hace pensar en lo que a uno puede ocurrirle cuando se cae. A mí me ha sucedido que alguna situación me ha hecho trastabillar, puede ser un impacto muy grande, alguna circunstancia totalmente desproporcionada que de pronto ocurre y te agarra de sorpresa, ¿no? Entonces el impacto ha sido ese. Y también debe ser más difícil pararse cuando ahora hay un temor que te acompaña ante semejante evento, ¿no? Y esto les debe haber pasado a ellos. Así que ahí lo dejo. No, mira, yo nunca me había puesto en el caso de ellos, ¿ah? Siempre me puse en el caso de Jesús y de los apóstoles, que seguramente se quedaron sorprendidos, pero tienes razón, es decir, incluso tú bien demarcaste, Danilo, muy bien demarcaste el hecho de que entre el contingente estaba Judas. Sí. ¿No? Y cuando Jesús dijo, yo soy, incluso el contingente y Judas también cayó, pero no dice nada acerca de los otros apóstoles que estaban todavía somnolientos. Ellos ya estaban en el suelo, ¿no? Estaban como que recién levantándose. Sí. Y Judas, que era parte del grupo de los 12, ahora ya había demarcado su posición abierta de su traición a los apóstoles y a Jesucristo mismo, y ahora él es parte ya del mundo. Ahora él es parte de aquellos que caen sobre el poderoso nombre de Dios como juicio sobre sus hombros por simplemente traicionar la presencia de Dios, ¿no? Ahora él está en una posición terrible ya de condenación, ¿no? De condenación. ¡Wow! Bueno, Danilo, no podemos avanzar sin saludar a algunas personas más que entran, ¿no? Sol Alvarado, acá en el chat de YouTube. Bienvenida, Sol, Dios te bendiga. Y también Miguel Chávez, nuestro querido Miguelito. Bendiciones a Surquillo, ¿no? Chicago chico, ¿no? Bueno, acá tenemos acá tenemos a Johnny también, que nos dice Yot Hei Vat Hei, ¿no? En hebreo. ¡Wow! Ya nos fuimos al hebreo, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios, Johnny. Bien. Muy bien. Vamos pues, Danilo. Muy bien, seguimos entonces en esta historia, donde la autoridad de Jesús se manifiesta en cualquier circunstancia. Uh-huh. Y estamos viendo esta situación. Versículo 7. Él volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, otra vez, eso lo añado yo, esto no está acá, pero dice, ellos dijeron, Jesús Nazareno. El versículo 8 nos dice, respondió Jesús, ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Sobre esto también hay algo que vamos a tener que decir. Jesús reitera la pregunta y vuelve a imponer esto a lo cual estoy llamando autoridad. Porque ante una circunstancia así, siempre entre tanta gente, hay alguien que se arrebata y dice, oye, ya, muchas cosas, vamos, y pum, lo agarran, ¿no? No sucedió eso. Se mantuvieron a raya. Se mantuvieron al margen. Y Jesús es el que aborda a este contingente a preguntarles, ¿a quién buscan?
Y se repite la escena en la cual él les dice finalmente, ya les he dicho que yo soy. Nuevamente, ¿no? Me acuerdo todas estas disertaciones y las discusiones que armaban los fariseos contra Jesús, y donde Jesús estaba mostrando y le decía, se los he dicho varias veces y ustedes no quieren creer. Acá es una escena parecida delante de toda esta gente, decir, yo soy. Entonces, muy obvio. Y acá hay un añadido en el versículo 8, que está en la última línea, que es importante mencionar. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Y estos a los que se está refiriendo Jesús, que son los 11 discípulos que les acompañan, pues estamos sabiendo por esta unión de los otros evangelios, que se encontraban con los párpados muy pesados, que estaban durmiendo después de la extensa sesión de la cena y de todo lo que hablaron antes de ir hacia el huerto. Entonces, Jesús está diciendo, dejen que estos se vayan. Todavía estarían reaccionando ellos de este sueño pesado. Marco, ¿alguna vez me ha pasado a mí, estando en la selva, estando hospedado en un lugar, en la noche, no sé qué hora de la madrugada sería, pero se desató una tempestad? Y el lugar donde estaba tenía calaminas y habían palmeras encima. Y con la tempestad estaba la lluvia y el viento, y las palmas golpeaban contra la calamina y el sonido era horroroso. Y yo estaba profundamente dormido, y pueden imaginarse todos el salto que pegué, y no tenía dónde ir porque ni siquiera conocía muy bien el lugar donde estaba hospedado. Así que lo que me vino fue terror. Yo estoy más o menos entendiendo lo que deben haber sentido los discípulos cuando de pronto han abierto los ojos y se han encontrado con lo que estaba pasando, con las antorchas, con la gente armada, los uniformes, y toda esta situación debe haber sido un impacto también tremendo. Así que lo que debe haber habido en ellos es el de pronto asustarse y tener una conmoción terrible, ¿no? Ahí Jesús simplemente está mencionando y diciendo, dejen que estos se vayan. Así que estoy poniéndome en todos los escenarios, Marco. Ya hemos hablado de los que estaban viniendo, ya hemos hablado de la presencia de Dios en Jesús, diciendo yo soy, y ahora estoy hablando de los discípulos en esta condición adormilada, de la cual están despertando y con semejante impacto de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Un poco esto quería comentar, Marquito. Amén, muy bien, muy bien. Creo que esto es bastante claro, ¿no? Bastante claro. Y bueno, vamos a continuar porque aquí no acaba, todavía nos falta. Ahí no acaba. Ajá. Efectivamente, Marquito. Continuamos. La profecía cumplida. ¿Por qué? Porque acá vemos en el versículo 9 que dice, esto para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Esto fue lo que había estado justamente orando Jesús, había estado hablándole al Padre, y él estaba pidiendo por sus discípulos, y dijo que todos estaban en su mano, que ninguno de ellos se perdería, que estaría siempre con ellos. Entonces estamos viendo en el cuidado que tiene Jesús en esta circunstancia, que cuida de sus discípulos y dicen, es conmigo, pero a ellos déjenlos ir. Ustedes me están buscando a mí, yo soy, pero estos que se vayan. Sigue teniendo el control de la situación, sigue teniendo el control de la situación. ¿Por qué tendrían que hacerle caso a este hombre que está delante de ellos y con semejante contingente de agresión que se había presentado delante de él, Marquito? Claro, pero justo la respuesta a esta inquietud se responde con el texto que se cita, ¿no? En Juan mismo. Así es. Vamos a colocar. Estamos viendo, con relación al versículo 9, nuevamente Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40, donde dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está hablando de sí mismo Jesús. Versículo 39 nos expresa, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y continúa diciendo, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está diciendo claramente que no perderá nada de lo que el Padre le da. En la oración, en lo que habla Jesús, en este tiempo previo al huerto, pues también manifiesta que los que me diste, habla de los que Dios Padre le ha dado. No se perderán, Él los tendrá y estará con ellos, serán cuidados y los resucitará en el día postrero. Hay una relación íntima entre lo que está sucediendo en este versículo 9 con lo que ha venido hablando Jesús a través del Evangelio de Juan, lo podemos ver hasta esta cita. Versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay un paralelismo entre el versículo 39 y el 40. El 39 está hablando específicamente de los discípulos y el 40 está hablando también de nosotros. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, Marco. Amén. Entonces, pues la idea de que no se pierda ninguno era porque efectivamente en el día postrero la resurrección, y para que esto suceda, indiscutiblemente tendrá que haber una continuidad con el ministerio. Así que Jesús en realidad vino a educar, a capacitar, a instruir, a discipular a un equipo, y en el momento de dar su vida por ellos, ninguno de ellos debería perderse porque habían sido entregados por el Padre, incluyéndonos a nosotros. Así que encontramos otro detalle por qué Jesús se entrega, ¿no? Por qué Jesús está entregando. Muy bien, ahora sí continuamos y vamos a la última sección. Pedro, el defensor, sale con su espadita, Pedro. Así es, que son los versículos 10 y 11, Marco. Y estamos viendo que Pedro defiende a su maestro. Debe haber estado, como escuché en una versión, bueno, debe haber estado adormilado verdaderamente Pedro. Y efectivamente, como nuestro hermano Johnny recordaba, pues Pedro tenía una espada, la cual dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo, el sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Yo sinceramente no creo que Pedro haya tenido, en ese estado de despertar abruptamente, darse cuenta de la situación y coger su espada, hay la puntería como para ir a cortarle directamente la oreja derecha. Yo creo que Pedro lo que estaba haciendo era irle a cortar la cabeza a este hombre. Y el hombre, en su reacción, o el mismo Pedro, terminó resbalando y le cortó la oreja derecha a este hombre llamado Malco. Pero aquí, más que el hecho del corte de la oreja, estoy resaltando lo que está haciendo Pedro. Vuelvo a la situación de los discípulos despertando y encontrándose en esta situación. Pero quien salta es Pedro. Y a Pedro lo vemos en todos los momentos de la vida del discipulado de Jesús con ellos, que siempre es el que sale delante, que siempre es el que tiene la respuesta en la mano, que siempre es el imprudente también, ¿no? Y también fue Pedro el que se acerca en la barca al inicio del discipulado, al inicio, cuando después de llenar las redes de peces, Pedro le dice, aléjate de mí, porque yo soy un pecador. Pedro manifiesta su temor ante la santidad del hombre que tiene delante. Ahí le dice, te haré pescador de hombres, no temas. Y bueno, vemos a este Pedro en la misma actitud, ahora una actitud decidida, contundente, adormilado si quieres, pero de pronto de ir a defender al maestro con la espada. Y lo que sabemos que viene, que por ahí también Chelita lo mencionó, sabemos que viene un tema que había Jesús anunciado con respecto a Pedro, lo que iba a pasar. Pedro había dicho, te seguiré hasta la muerte, ¿no? Y Jesús le anuncia que cuando cante el gallo 3 veces, pues se lo iba a negar. Lo iba a negar 3 veces. Perdón, lo iba a negar 3 veces cuando cantara el gallo finalmente. Entonces, en esta circunstancia, siempre vemos al Pedro que se acobarda, al Pedro que está mirando de lejos al maestro. En el Evangelio de Lucas vamos a observar que cuando Pedro hace esto, pues Jesús lo mira desde lejos y Pedro se cruza la mirada y se siente terrible, obviamente, ¿no?
y viene el arrepentimiento. Todas estas cosas son las que va a pasar. Pero acá, cuando vemos solamente esa escena, vemos la fragilidad de Pedro, su decisión inicial no se cumple en el momento ya en que el maestro se encuentra flagelado, golpeado, ahí en el patio de Anás, pero cuando está en este momento, hay un Pedro valiente, hay un Pedro que de pronto saca la espada y dice no, y se pone por delante. Todas estas cosas Dios las va a utilizar en Pedro para lo que va a hacer después a través de este hombre, Marquito. Amén. Entonces Jesús termina replicando lo que hace Pedro, ¿no? Jesús termina replicando lo que hace Pedro. Versículo 11. Seguimos al versículo 11. Perdón. Jesús sigue en control de la situación. Es impresionante la actuación de Jesús, sí, después de todo lo que hemos hablado, en una situación en la que va a ser llevado preso y llevado al martirio que va a sufrir por nosotros. Que en el versículo 11 Jesús dice, Juan, pero Jesús le dijo a Pedro, regresa la espada a su vaina, guárdala. El estuche donde se guarda la espada. Regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Qué fuerte, Marco, de verdad. Él estaba absolutamente claro. Todo está bajo control. Todas las cosas están hechas en el poder de la presencia de Dios. En ese momento, ante la agresión del hombre que viene totalmente respaldado por la maldad de Satanás, a llevarse a Jesús, a destrozar a Jesús. Y él le dice a Pedro, regresa la espada a su vaina, esta es la copa que me ha dado el Padre, ¿acaso no la voy a beber? Esto es lo que tengo que pasar. Esa respuesta firme sigue mostrándome a Jesús teniendo todo bajo control. Absolutamente. Así es. Gloria al Señor Jesús. Es decir, hasta aquí encontramos a un Pedro más allá de lo que podríamos decir belicoso, somnoliento, pero siendo consecuente con lo que piensa, ¿correcto? A defender a su maestro. O sea, es que Pedro es un hombre de armas tomar, pues, ¿no? Tú lo puedes encontrar incluso de repente en una mala posición, pero él se va a defender. Él lo puedes tumbar al piso, pero si él se levanta, él sigue peleando, ¿no? Es decir, la situación de Pedro era una situación consecuente a sus promesas. Realmente, él sí quería hacer lo que había prometido, y encontramos a un Pedro realmente entregado a la voluntad de cumplir el reino de Dios a través de Jesucristo. Pero Jesucristo hace algo más. Si deja que Pedro continúe con este afán, lo más probable es que los demás discípulos le seguirían. Y si Así es por el liderazgo de Pedro, ¿verdad? Correcto, y si los demás discípulos le seguían, lo más probable es que murieran algunos y a la fuerza Pedro tal vez hubiera querido sacar a Jesús de allí, mientras que los demás morían por Jesucristo. ¿No? Eran 200 personas y tal vez todos morirían allí, ¿no? ¿Por qué? Porque no iban a dejar que Jesús muriera o fuera atrapado, porque no estaba pues dentro de sus planes. Pero Jesús impidió literalmente que Pedro continuara. ¿Cuál era el fin? El fin era la cruz. Así es. Pedro, guarda tu espada en el estuche, en la vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Así que Pedrito, por favor, cálmate. Y a Pedro le quitan el piso. O sea, a Pedro le quitan la voluntad. Tal vez esto fue un tropiezo para su afán de querer salir adelante. O sea, realmente lo que Jesús hizo fue totalmente fuera de los esquemas de los discípulos. O sea, algo realmente atroz, ¿no? Sí, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Y en la escena después, bueno, claramente sabemos ya, por lo que dicen los evangelios, que finalmente todos huyeron, o sea, los discípulos terminaron yéndose, pero efectivamente Pedro ha sido cohibido en su acción de defensa con el Señor.
Acá hay una pregunta de Johnny, Marquito, Johnny Cabrejo, y nos Permíteme, pide disculpas por hacer preguntas, sí, al contrario, no, Johnny. pero permíteme un segundo, Danilo, permíteme un segundo, solamente un segundo antes de Claro. entrar a la pregunta. Es que hasta aquí estamos cerrando prácticamente este círculo, ¿no? En la que Jesús se está yendo hacia adelante con todo su corazón y con toda su fuerza para entregarse a la cruz. No hay nada que se lo vaya a impedir, ¿no? No cambió el hábito para ir al huerto, no cambió la voluntad de Judas para que lo entregara. Él mismo declaró su yosoísmo, se podría decir, ¿no? Impide que Pedro haga lo que tiene que hacer, ¿correcto? Y no perdió a ninguno de sus discípulos. Jesús se dejó arrestar para que muriera por nosotros en la cruz. Y este es un mensaje para todos nosotros.